Bueno, muchas gracias, Víctor. Ha estado estupendo, creo que nos ha dado muchas ideas, sobre todo a quien está pasando de ese comercio más tradicional a ese comercio online. El siguiente ponente va a hablar de SEO. Quizá hemos hablado hasta este momento muchísimo de CRO, de e-commerce, de todas las plataformas que nos podemos encontrar para hacer una tienda online. Y en este punto me gustaría presentar a Sergio Vázquez. Sube, Sergio, por favor, que va a hablar de SEO en esta charla del SEO, el bueno y el malo. Sergio es consultor SEO en Softpeak, pero sobre todo tiene una historia personal apasionante que nos va a contar. Y bueno, ha sido alumno de Ecomaster, ahora es profesor. Y nada, Sergio, estamos esperando a que nos cuentes todo lo que podemos saber sobre SEO y sobre ti. Muchas gracias por estar aquí. Vale, buenos días a todos. En primer lugar, quiero dar gracias a Sandra por presentarme y echarme un cable con la ponencia y a Ecomaster por invitarme a contar mi experiencia. Mi ponencia se titula El bueno, el SEO y el malo. El título lo ha puesto Fabián y ahí lo que voy a hacer es contaros, como ha dicho Sandra, mi historia personal, porque fui alumno y acabé siendo profesor. ¿Vale? Y también voy a contar un poquito, porque no tengo mucho tiempo, el proyecto final del máster, para que os pueda servir de inspiración o de ejemplo en vuestros proyectos de comercio electrónico en Internet. ¿Vale? Bien, actualmente estoy trabajando, como ha dicho Sandra, en una agencia de Murcia que se llama Softpeak como Google Partner y me dedico principalmente a captación de tráfico de calidad con campañas SEO y Google Ads. ¿Vale? Y yo hice la carrera de Ingeniería Informática en la Universidad de Murcia, después hice el máster reorientando mi carrera profesional hacia el marketing digital. La ponencia la voy a compartir en mi cuenta de Twitter, que es esta, por si queréis descargarla después, o en LinkedIn, ¿vale? Si buscáis, luego allí os podéis descargar tranquilamente la ponencia, aunque creo que se graban, ¿verdad, Sandra? Vale, bien. Seguimos. Vale, pues como en las películas, érase una vez un niño que vivía en Murcia y su padre le regaló un ordenador. Esto que veis aquí es un Amstrad CPC 464, que fue uno de los primeros ordenadores que llegaron a España con el Spectrum, con el Commodore. Vale, entonces, ¿qué hace un niño con eso? Pues empezar a jugar. ¿Vale? Pero también descubre que con ese ordenador se puede programar. Entonces empecé a hacer mis primeros pinitos con un lenguaje de programación que se llamaba BASIC. ¿Vale? Entonces eso despertó mi vocación hacia la informática. Y ya con eso decidí estudiar la carrera de la ingeniería informática en la facultad. ¿Vale? Y acabé trabajando en empresas de desarrollo web, programando webs a medida en un lenguaje de programación parecido al BASIC que se llama ASP.NET. Recuerdo que una de las páginas más conocidas que programé fue la de Pozo.com. ¿Vale? Bien. Luego, en el año 2009, llegó este libro a mis manos. Este libro es de Fernando Macías y de Javier Gosende. Fernando Macías, hoy en día, es considerado el padre del SEO en España. ¿Por qué? Porque escribió uno de los primeros libros y divulgaba contenidos y conocimientos de SEO. Entonces, ese libro me gustó mucho y dije, esto parece muy interesante. Yo creo que vamos hacia allá porque todo el mundo cuando tiene un problema o una necesidad, ¿qué hace? Busca. El que busca, encuentra. Y el que encuentra, compra. Si encuentra lo que necesita, ¿verdad? Bien, pues el SEO es fundamental para eso. ¿Vale? Bien. Años más tarde, en el año 2014, conocí a Fabián en un congreso que Master. Me parece que fue el segundo congreso y empecé a interesarme más por el comercio electrónico. Y hice el máster en el año 2015 en Elche, cuando era presencial en Elche, en la Universidad Miguel Hernández, porque vi que el marketing online tenía mucha demanda, había muchas ofertas de trabajo y cada vez hacía más falta profesionales que se dedicaran al marketing online porque había pocos y había más demanda. ¿Vale? Entonces, una vez que empecé el máster, conocí a los autores del libro, a Fernando, a Javier y a Luis Villanueva, que eran para mí los mejores SEO que había en ese momento en el año 2016. ¿Vale? Bien, y nada, terminé el máster, hice el proyecto final de máster que os voy a contar ahora y ya me invitaron a dar clases de SEO en el máster. Y acabé dando clases como las que daban los profesores a los que yo mismo admiraba del libro, con los que compartía conocimientos. ¿Vale? Bien, os voy a contar un poquito brevemente lo que fue mi proyecto final del máster. A través de un amigo conocí al director de un desguace en Murcia que se llamaba Desguace París. ¿Vale? Lo que veis en la foto es una imagen aérea hecha con un dron a 1 kilómetro de altura. ¿Vale? Esto que veis aquí es un desguace en la autovía que va de Murcia a Archena. ¿Vale?
Toda esta superficie está llena de coches que han sido enviados al desguace, ¿vale? Puede ser una superficie de un estadio de fútbol como Santiago Bernabéu. Entonces, llego allí, me presento y me dice el director de la empresa, Sergio, esto es lo que tenemos, vende lo que puedas. Y yo me quedo así, digo, madre mía, ¿dónde me he metido? ¿Y ahora qué hago? Entonces pensé, vamos a pensar, esa noche no dormí. Pensé, venga, pues como decía el autor del Principito, un objetivo sin un plan no es más que un deseo. ¿Qué necesito? Un plan. Entonces, ¿qué hice? Un plan de marketing online que te enseñan a hacer en el máster. ¿Vale? Y dentro de lo que es el plan de marketing online, voy a contar 4 o 5 pinceladas. Lo primero que tenía que hacer en el plan de marketing online era ver si había un nicho de mercado, una demanda del producto. Ahí lo que había que vender eran repuestos y recambios de coches. Y había que ver si la gente buscaba desguaces o no. Para eso utilicé la herramienta Google Trends. ¿Vale? Entonces me di cuenta que si tú buscabas recambios de coche o repuestos de coche, a partir del año 2014 iba creciendo la demanda. ¿Por qué? Por la crisis. Si se te rompía una pieza del coche, no tenías dinero para comprarte un coche nuevo. Y una pieza de recambio nueva costaba mucho más que una de segunda mano. Entonces me di cuenta que había un nicho de mercado interesante. Y me lancé, me tiré a la piscina porque vi que podíamos hacer algo. ¿Vale? Entonces aquí lo que podéis ver son las búsquedas mensuales de la palabra desguace. 27.000 búsquedas al mes. Desguaces en Alicante, 2.900 búsquedas al mes, según Google Ads. Desguaces en Murcia, 1.300 búsquedas, dificultad de posicionamiento y el coste por clic promedio se estaba pagando por esa palabra clave para poner un anuncio en Google. Y dije, pues nada, esto no para de crecer, vamos a ver si podemos abordar esas búsquedas y resolver las necesidades del usuario con esa búsqueda en Google. ¿Vale? Bien, entonces, otro de los puntos que tenía que ver en el proyecto era a qué público objetivo me dirigía, quién era mi potencial cliente. Y me di cuenta que eran dos. Los responsables de los talleres, como este señor de aquí, que le llega un coche al taller y le dice, oye, se me ha roto algo, mira a ver qué es. Y parecía que se había roto el alternador, el compresor de aire acondicionado. Entonces, el propio hombre del taller buscaba el producto en Internet para comprarlo y ponerle la pieza que le faltaba al coche. Y luego también había particulares, aficionados, manitas, que les gustaba abrir el capó o conocer las piezas, porque yo conocía, como este señor, que llamaba al desguace y preguntaba, oye, ¿tienes esta pieza? Sí, vale, mándamela. Entonces, ¿cuál era el problema? Pues el problema que había es que había muchas llamadas. La empresa tenía unos 30, 40 trabajadores, la mayoría eran teleoperadores. Claro, tú tenías que acortar el ciclo de venta del producto, porque si no necesitabas cada vez más y más teleoperadores. Eso incrementa los costes de mano de obra y de recursos humanos. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Montamos una tienda online con Magento que estaba conectada al ERP SAP de la tienda, de tal manera que los productos de SAP iban al Magento. Y los pedidos que recibíamos en Magento se integraban en SAP y todo interconectado. Entonces, mi trabajo allí como director de marketing fue básicamente dar de alta los productos que más se buscaban y que teníamos en el almacén. ¿Por qué? Porque eso era lo primero que podías comprar con un clic, con una búsqueda. ¿Vale? Entonces, dentro del proyecto tenía que definir lo que era mi propuesta de valor o lo que es lo mismo. ¿Por qué me tienes que comprar a mí y no a otro? Tras un estudio de mercado. Entonces, mi propuesta de valor fue esta. Ahorra dinero con recambios de segunda mano procedentes de desguace y te lo enviamos en 24 horas con gastos de envío gratis. Entonces, para eso diseñamos estos 2 banners y los poníamos en la tienda y en el espacio publicitario de Google. Vale. Esto es el resumen del plan de marketing. En la parte derecha podéis ver las campañas de captación de tráfico. Eran campañas de SEO en Google y de Google Ads. ¿Vale? Y en la parte izquierda podéis ver las campañas de fidelización con email marketing con MailChimp. Y por último, campañas en redes sociales con Facebook y Twitter para crear marcas y humanizar la marca, porque todo el mundo quiere saber cómo son las empresas por dentro. Bien, esto es un ejemplo de campaña de Google Ads de shopping. Aquí podéis ver un anuncio donde pone desguace París. Cuando alguien busca un alternador de Empellet 307, el precio aparecía aquí, el precio y la foto. Y aquí igual. Aquí podéis ver, cuando alguien buscaba un compresor de aire acondicionado, el BMW 3200, lo podías comprar con envío gratis y lo tenías a un clic. Entonces, eso acorta el ciclo de venta. Y llegas antes, el producto llega a tu casa en 24 horas. Ese fue el principal problema que resolví al gerente de la empresa. Otra cosa que conseguimos fue posicionarnos, como me gustaba el SEO, en primera posición por palabras clave interesantes, importantes, como era desguace en Murcia
Y también aumentar las búsquedas de marcas. Es decir, cada vez más la gente buscaba la marca de Guacepalit. Y conseguimos este volumen de búsqueda y esta posición en Google. Toda esta imagen está sacada de la herramienta SEMrush, que muchos de los que os dedicáis al marketing seguro os conocéis, ¿verdad? Bien. Y al final presenté el proyecto, estuvo Sandra allí, me acuerdo perfectamente de ella, me dieron el premio y como no tengo tiempo para contarlo todo, os he dejado un enlace al vídeo por si queréis verlo, que dura 30 minutos, a partir del minuto 21. Eso fuimos los dos finalistas, Elena y yo, y ahí está, ¿vale? Bien, y ya para terminar, ya podéis tomar el café tranquilo, os cuento quién es el malo de la película para mí. Para mí, el malo es el SEO Black Hat o de sombrero negro, o el SEO ignorante, que no tiene idea. ¿Por qué? Porque al final lo que hace es que no cumple las directrices de Google. Por ejemplo, copia contenido de otra tienda online, tienes contenido duplicado, genera contenido automático porque no tiene tiempo, lo hace mal. Entonces, claro, las fichas de productos no salen muy bien, no se posicionan. Y luego también compra enlaces que a lo mejor son enlaces muy malos o enlaces tóxicos. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Pues muy sencillo, que puedas recibir una penalización de Google. Y en Google podemos decir que hay básicamente dos tipos de penalizaciones. Las penalizaciones manuales, que son aquellas en las que un revisor de Google te deja un aviso en Google Search Console y te dice qué directiva has incumplido y por qué te han penalizado. Y te dice, arréglalo si quieres que te quiten la penalización. Y luego están las penalizaciones algorítmicas, que son aquellas en las que tú mismo ves Google Analytics y empiezas a ver una bajada de tráfico orgánico escandalosa. Entonces, ¿qué ocurre? Que empiezan a bajar los pedidos. Entonces, te das cuenta que te han penalizado porque algo has hecho mal y tienes que averiguar qué ha podido ser para solucionarlo. Entonces, al final, no obtiene resultados el SEO Black Hat. Por eso mi recomendación es que si hacéis campañas de SEO, sigáis las normas y las directrices de Google. Hay algunos que lo consiguen, pero al final a muchos acaban pillándolos, ¿vale? Entonces, a mí no me gusta ir por ese camino. Y ya por último, para terminar, para todos los que me preguntáis cómo profesionalizarte en el SEO, que muchos alumnos me lo preguntan en clase, os voy a dar 10 consejos muy breves para los que os queráis dedicar al posicionamiento web. En primer lugar, vais a necesitar una formación continua. ¿Por qué? Porque el algoritmo de Google cambia todos los años, saca novedades, cosas nuevas, y tú tienes que estudiarlas para ver cómo mejorar tus resultados de búsqueda y ser más visible en Google. En segundo lugar, mi recomendación, que yo mismo hago todo esto, es leer libros. Casi todos los años sale algún libro. Algunos que os puedo recomendar son los de Fernando Maciá, Javier Cosende, Chico de Andrés y Aleida Solís, ¿vale? Y luego también os recomiendo leer la documentación oficial de Google, que la tenéis en ese enlace. Ahí te dice lo que es un contenido de calidad. Y ese contenido de calidad es el contenido que se va a posicionar en Google, ¿vale? Merece la pena leerlo. Luego también os recomiendo seguir a especialistas en redes sociales, como Juan González Villa, que en Twitter está como SEO estratega, que comparte contenido de SEO y tiene una newsletter semanal que me gusta leerlo para estar al día, ¿vale? Y también asistir a eventos de SEO. Por ejemplo, el SEO on the Beach, que se celebra en Murcia, con Chico de Andrés, el Congreso de SEO de Webpositor, que yo suelo ir y te vas enterando de las últimas tendencias y aprendes, compartes conocimientos. Y luego también, una vez que has ido a esos congresos, tienes que poner en práctica lo que has aprendido. Y para eso yo te recomiendo tener tu propia web para hacer tus pinitos por si algo no va bien. Yo tengo mi propia web, sergiovázquez.es. Antes de hacer una acción de SEO en una página, a veces lo pruebo, intento posicionar, por ejemplo, una palabra clave en primera posición de Google. Y si veo que funciona, bien, extrapolo y lo intento llevar a la web de mis clientes. Y luego también pruebas, sacas tus conclusiones y tienes que analizar datos que puedes encontrar en Analytics y en Search Console, de visitas, de clics, de impresiones, de CTR y de posición media. Es decir, cada vez que haces una acción en una ficha de producto, una teoría de producto, ver si ha impactado en el CTR o en la posición media de esa página en tu web, ¿vale? Y ya por último, combinar SEO y PPC en tiendas online. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas una tienda online, hay palabras clave muy competidas, que no vas a estar en la primera página de Google con resultados orgánicos. Entonces, ¿qué te toca? Pues pagar por esas palabras clave con campañas de shopping o de búsqueda para aparecer en primera página de Google con un coste por clic. Y por último, trabajar en equipo. Un especialista en SEO no trabaja solo casi nunca. Necesita redactores de contenido que redactan, por ejemplo, fichas de producto, entradas de blog. Necesita, por ejemplo, hacerse amigo de los periodistas.
¿Por qué? Porque los periodistas te pueden publicar una noticia y te la pueden enlazar a tu página web. Esos enlaces son muy buenos, los de periodistas y los de blogs, ¿verdad? ¿A que sí, Manuel? Eso, me encantan esos enlaces. ¿Sí? Y ya, eso es un poco el resumen de lo que yo haría si hubiera empezado desde cero. Y nada, pues muchas gracias por todo. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido algo. Y si queréis preguntarme algo, en el café estáis aquí. Bueno, muchas gracias, Sergio. Perfecto. Muchísimas gracias, Sergio. Ya sabemos que tenemos que ser buenos en el SEO. Bueno, tenemos ahora un breve coffee break. Tenéis afuera turrón y café por si queréis salir. Y a las 11:15 nos vemos para la siguiente ponencia, la siguiente mesa redonda. Muchas gracias.